Como se mencionara en el video anterior, las propiedades de la función inversa de una matriz son de gran utilidad a la hora de ahorrar esfuerzo y ahorrar tiempo, pero también tienen mucha aplicación teórica a la solución de situaciones de diversas disciplinas. Hola, en esta entrega estudiaremos parte de estas propiedades de la función inversa de una matriz, las más importantes. Muy bien, entonces la primera es la justificación o la fundamentación de que hallar la inversa de una matriz es parte de una función, porque tenemos este teorema que nos dice que si una matriz tiene inversa, ella es única, es decir, la inversa es única. Y lo tenemos dentro de un teorema, no dentro de una proposición. Entonces, si es teorema, tiene su demostración. Entonces, vamos a ver esta demostración y vamos a ir de a poquito adentrándonos en la técnica de demostrar resultados. Entonces, yo acá tengo un sí, algo. Aquí, aunque no está, es como si estuviese un entonces, porque tenemos una coma. Y entonces esto sería lo que hay que demostrar. Entonces, toda esta parte sería la hipótesis y toda esta parte sería la tesis. Voy a cambiar de color, así se ve mejor. Entonces, justo acá queda la sombra más oscura. Así que vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto y vamos a esto. Entonces, esto que está acá sería la hipótesis y esto sería la tesis. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que identificar. Pero, ¿qué pasa? Esa hipótesis, como yo tengo que probar una unicidad, esa hipótesis la vamos a subdividir. Entonces, por un lado, vamos a poner esto, si una matriz tiene inversa. Si una matriz tiene inversa, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya estamos diciendo que pertenece al conjunto de sub n. Pero como acá vamos a probar una unicidad, la técnica o la estrategia cuando uno tiene que probar unicidad de cosas es suponer que existen dos de esas cosas y probar que esas dos cosas son iguales. Entonces, nosotros vamos a poner una hipótesis 2 ahora y vamos a decir, sean B1 y B2 inversas de A. O sea que vamos a suponer que tiene dos inversas. Y en la tesis lo que vamos a hacer es probar que B1 es igual a B2. Entonces, con eso probaríamos que la inversa es única. Muy bien, entonces ahora vamos a la demostración. Entonces, nosotros de las hipótesis tenemos que ver qué se puede escribir de esas hipótesis. Entonces, por un lado, sabemos que el determinante es distinto de C, pero por otro lado, sabemos que las dos matrices estas son inversas. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es remontarnos a lo que nosotros tenemos conocido alrededor de esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos conocido teórico? Solo la definición de matriz inversa. Entonces, vamos a expresar la definición para B1 y para B2. Entonces, si yo expreso la definición para B1, me quedaría así. B1 por A por B1, igual a la identidad. Entonces, esto pasa porque
la matriz tiene inversa y porque estoy diciendo que la B1, perdón, solamente es inversa de la A. Si uno quisiera, podría también acá agregar definición de inversa. O sea, como parte de la justificación, uno podría decir definición de inversa. También lo podría agregar dentro de la justificación. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que cada afirmación que uno escriba, nosotros por una forma que usamos en la cátedra, le vamos poniendo numeritos adelante a cada afirmación que se escribe. Y acá, al final, entre corchetes, vamos justificando, ¿sí? Entonces, esa justificación es buena para quien estudia y para quien lee una definición. Definición de inversa. Cuando la lee un docente a la demostración que ha efectuado un alumno, estamos en condiciones de ver si el alumno está justificando adecuadamente, si está viendo realmente cuáles son las justificaciones de esto que ha escrito acá. Entonces, las demostraciones no hay que aprendérselas de memoria, hay que hacerlas en función de pensamiento, de una estructura lógica. Entonces, si yo escribo esto, acá no voy a poder, por definición de la suma de matrices, ¿no? Porque yo, ¿qué es lo que estoy usando? La definición de matriz inversa. Bien, de la misma forma, vamos a expresar la definición de matriz inversa para la otra supuesta inversa, que sería la B2. Entonces, lo mismo ahí arriba también podríamos haber puesto entre corchetes definición de inversa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abocarnos a probar esa igualdad. Nueva estrategia o otra situación. Cuando yo tengo que probar una igualdad, yo voy a partir de uno de los lados del igual y a través de distintas igualdades que voy a ir expresando, tengo que llegar al otro lado del igual. Entonces, nosotros vamos a empezar por B1. ¿Qué se sabe de B1? ¿Cómo obtengo yo B1 en función de una operación? ¿Sí? Yo sé que B1 la obtengo multiplicando por la identidad, o sea, diciendo I por B1. Entonces, esto acá no tenemos justificación, pero la vamos a escribir, sería propiedad de la matriz identidad. Ahora bien, esta identidad que está acá, nosotros ahora la podemos transformar. ¿De qué la vamos a transformar o de qué forma? Empleando alguna de estas expresiones de la identidad que yo ya sé que valen. Entonces, fíjense, si yo quiero probar que B1 es igual a B2, yo no me olvido de lo que quiero probar y yo acá solamente estoy jugando con B1, de alguna forma tengo que incorporar al juego a B2. Entonces, la forma de incorporar al juego a B2 por medio de la identidad es empleando o este producto o este producto. Entonces, ya van a ver que el que conviene es emplear este. Fíjense, yo empleo este. Entonces, en la identidad, en lugar de la identidad, yo ahora pongo B2 por A, por B1. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, esto entonces vale por 2.
¿qué puedo hacer acá? Yo puedo, en lugar de tener esta asociación, asociar A con B1. De esta forma, aplicando propiedad asociativa del producto de matrices. Muy bien. ¿Y por qué asocié así? ¿Quién es A por B1? Me voy a esto, al punto 1, ¿y qué digo? ¿Dónde tengo A por B1? Lo tengo ahí. ¿Y quién es A por B1? Es la identidad. Bien, entonces, yo en el punto que sigue, ¿qué voy a decir? Que yo tengo en realidad B2 por la identidad, porque por 1, A por B1 es la identidad. Entonces, fíjense cómo acá vamos justificando todo lo que vamos empleando. Bueno, ¿y quién es B2 por la identidad? No es más que B2. Entonces, ¿qué pasó? Partí de B1, o vamos a cambiar el color para que se vea. A ver, ¿dónde está? Se me fue el cursor. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a cambiar el colorcito. Entonces, fíjense, partí de B1 y por una sucesión de igualdades llegué a B2. Entonces, probé que B1 es igual a B2. Y entonces, esto termina mi demostración. Entonces, efectivamente comprobé que B1 es igual a B2. O sea que yo supuse que habían dos inversas y llegué a que es la misma. Entonces, esto demuestra que la inversa es única. Entonces, esto a tenerlo siempre en cuenta. Si no me acuerdo de que la función con la que yo estoy trabajando, la función inversa, es una función, eso quiere decir que a cada elemento le corresponde un solo elemento, esto me está comprobando esa asignación única, porque toda matriz tiene inversa. Ahora, veamos esto. Acá yo empecé de I por B1. Si yo hubiese empezado de B1 por I, ¿sí? Si yo hubiese empezado, lo voy a hacer aquí y después lo voy a borrar para que quede. Si yo hubiese empezado ahí, B1 igual a B1 por la identidad. Entonces yo aquí necesito que esté la A para asociarla con B1, entonces tendría que haber hecho A por B2, ¿sí? Entonces después hago B1 por A por B2 y entonces hubiese dicho identidad por B2 igual a B2. ¿Sí? Entonces por eso yo les decía, uno puede emplear, según cómo uno empiece acá, puede emplear A por B2 o B2 por A, como se empleó acá. Y si yo en lugar de empezar por B1 hubiese empezado por B2, trabajo con la otra de las igualdades que ya sabemos que son válidas. Otra cosa, esta demostración no es la única forma de demostración. Pueden haber varias demostraciones que uno puede crear. Toda demostración o todo resultado no tiene una sola demostración. Pueden haber varios caminos. Nosotros acá en el apunte ponemos uno que generalmente puede llegar a ser el más fácil, pero no necesariamente es el único. Entonces, a tener ese pensamiento, esa filosofía, porque si ustedes contactan alguna otra bibliografía, libros, apuntes de internet o lo que sea, pueden llegar a tener otras demostraciones de los resultados. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente desde el comienzo. Muy bien.
Entonces vamos a borrar esto, que ya no nos sirve, y vamos a seguir con las propiedades. Muy bien, ahora seguimos con una proposición. Me enuncia las propiedades que son más de aplicación práctica para las actividades y que son las que uno más se acuerda como propiedades de la matriz inversa. Mientras que los teoremas, que también vamos a ver, también están dentro de las propiedades, pero por ahí uno no se acuerda que son propiedades. Entonces, las que uno siempre reconoce como propiedades son las que tenemos ahora. Vamos a contar con dos matrices, una A y una B, que pertenecen a D sub n, y un número K, que es un número real distinto de 0. Entonces vamos a ver que vamos a tener varias propiedades. La primera se da como primera propiedad para que la recordemos, porque es la que presenta más inconvenientes en su aplicación. Fíjense, ¿qué nos está diciendo? Que la inversa de un producto de matrices es el producto de las inversas, pero ese producto de inversas no es directo. Si nosotros nos fijamos, acá tengo la A primero y la B en segundo lugar, mientras que acá la B es la que está en primer lugar y la A es la que está en segundo lugar cuando yo distribuyo, digamos, muy entre comillas, la función inversa. Entonces, ¿esto a qué me hace acordar? Nosotros ya vimos otra operación que cuando nosotros la aplicábamos a un producto no se distribuía, digamos, directamente, sino que se alternaba el orden. ¿Cuál era esa operación? Era cuando yo tenía el producto y era la traspuesta del producto. ¿Cómo salía esto? Como B traspuesto por A traspuesta. ¿Y por qué me hace acordar a esto? Recordemos en esencia qué es o cómo se encuentra la inversa. No qué es, sino cómo se encuentra. La inversa de una matriz A, habíamos dicho, según la fórmula del cálculo de la inversa, que es 1 sobre el determinante de A por la matriz adjunta de A. ¿Y quién era la matriz adjunta? Era la A cofactor traspuesta. O sea que es un múltiplo de una traspuesta, la inversa. Entonces, si es un múltiplo de una traspuesta, quiere decir que va a heredar propiedades de la traspuesta. Entonces, por eso es que hay una relación, digamos, no es que implica, sino no le vamos a poner ese signo porque está mal puesto, sino que hay una relación entre estas dos propiedades, una de traspuesta y otra de inversa. Otra propiedad que también está muy relacionada con la de la traspuesta es la segunda, que me dice que la inversa de la inversa de una matriz A es la misma matriz A. Entonces esta está relacionada, fíjense, con aquella que decíamos, la traspuesta de la traspuesta, ¿quién me da? Me da la matriz A. Entonces hay una relación. ¿Qué pasa acá? Acá ya estamos relacionando inversa con determinante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? La inversa de una matriz es otra matriz, así que, y es cuadrada, o sea que se le puede calcular el determinante. Entonces, cuando yo el determinante se lo calculo a una inversa,
eso es lo mismo que 1 sobre el determinante de la matriz original. O sea, el determinante de la inversa de A es igual a 1 sobre el determinante de la A. Recordar que como determinante de la inversa y determinante de A son dos números, acá valen las propiedades de los números. O sea que yo puedo decir que determinante de A es lo mismo que 1 sobre determinante de la inversa de A. Entonces, a prestar atención y recordar esto. La cuarta propiedad es muy parecida o nos puede llegar a hacer acordar a la propiedad de la traspuesta. La propiedad de la traspuesta, recordemos que teníamos K por A traspuesta. ¿Y esto cómo se daba la igualdad? El número salía fuera del paréntesis y la única que se quedaba con traspuesta era la matriz. En este caso volvemos a tener K por A, pero acá cuando le aplicamos la inversa, ¿qué pasa con el número? El número no sale directo como salía con la traspuesta, sino que sale el inverso del número. ¿Y por qué podemos hacer esto? Porque nosotros hemos tomado un número distinto de 0. Entonces, la inversa de un número por una matriz es 1 sobre el número por la inversa de la matriz. Entonces, ojo con estas relaciones. Hay algunas que las propiedades son casi análogas, digamos, pero en otras ya hay cambios como acá. Y la quinta propiedad es cuando nosotros tenemos la inversa de una matriz traspuesta. En este caso, la inversa de A traspuesta es la inversa de A traspuesta, ¿sí? O sea, se entiende. O sea, si yo a la matriz la transpongo y le calculo la inversa, eso es lo mismo que calcular primero la inversa y después transponer. Eso es lo que me está diciendo esa quinta propiedad. Ahora bien, así como se ejemplificaron las propiedades para el caso de determinantes, se podrían ejemplificar para el caso de inversa. Así que los invito a que lo hagan así con matrices pequeñas de orden 2 y que las verifiquen a todas estas propiedades para que de esa forma queden más incorporadas. ¿Cuándo las vamos a utilizar o cómo las vamos a utilizar? Las vamos a utilizar cuando queramos hacer ejercicios en los que tengamos que aplicarlas. Entonces, ¿cómo las aplicaríamos? Vamos a ir a la aplicación de estas propiedades. Entonces, supongamos que se desea conocer o que se conocen. Sean A, B y C pertenecientes a las matrices de orden n y que se conocen las inversas, las matrices A la menos 1 o inversa de A, no le vamos a poner así. Obviamente, recordemos que la notación acá se puede cambiar por A la menos 1 en cada lugar que esté la inversa, ¿sí? Entonces, inversa de A o inversa de B. Entonces, acá vamos a poner así que conocemos las inversas, porque yo primero necesito tener inversas particulares conocidas y después puedo aplicar las propiedades. Entonces, supongamos que yo necesito conocer la inversa de menos 2
A traspuesta por B cuadrado, ¿sí? Que tengo esa operación. Entonces, ¿qué es lo primero que veo? Que yo tengo un número y que esto es el producto de dos matrices, o sea que me da una matriz. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo el producto de un número por una matriz. Entonces, ¿cuál es la propiedad que yo tengo que aplicar? La I4, número por matriz. Entonces, por I4, ¿esto qué me va a quedar? Me va a quedar menos un medio por inversa de A traspuesta por B cuadrada. Eso sería lo primero. Este menos un medio queda tal cual está. Y ahora veo, acá que tengo inversa del producto de dos matrices. Entonces, ¿cuál propiedad tengo que aplicar? La primera, que es la que me dice inversa del producto de dos matrices. Entonces, yo tengo que fijarme, esta es la que está primera y esta es la que está segundo, para que cuando yo aplique la propiedad, la aplique correctamente. Entonces, voy a escribir antes la que estaba en segundo lugar y después voy a escribir la inversa de la que estaba en primer lugar, ¿sí? Para aplicarla bien a la propiedad. B cuadrado. ¿Quién es B cuadrado? B cuadrado es B por B, pero como es la misma matriz, no tengo en este caso que saber cuál es la primera, cuál es la segunda. Entonces vuelvo a aplicar I1 y me va a quedar menos un medio, inversa de B, por inversa de B, ¿sí? Y acá, ¿qué propiedad? Tengo la inversa de una traspuesta. Así que aplico la I5. Entonces acá voy a aplicar la I1 y la I5. Acá estoy aplicando en este paso, estoy aplicando dos propiedades, I1 e I5. Entonces inversa de A, que ya la conozco, y nada más la tendría que transponer. Y acá, como ya conozco las inversas, tendría que multiplicar para encontrar inversa de B por inversa de B. Entonces, fíjense, acá nos está saliendo, con esto que vemos acá, nos está saliendo como una sexta propiedad, que la podríamos poner acá. No está en la lista, pero la podríamos poner, que la inversa de A elevado a la P, para no confundir con el N, ¿cómo me queda? Me queda inversa de A, todo eso a la P, ¿sí? Entonces, es como que deduje una nueva propiedad. Entonces, ya con todas las inversas conocidas, yo ya podría operar todo eso. Obviamente, como acá tengo muchas matrices multiplicadas, deberé ir asociando. Por ejemplo, podría asociar esta matriz, multiplicarla después por esta y ir aplicando propiedades de la inversa. Muy bien. Entonces, ¿qué más me va a interesar? Otra cosa que a mí me interesa es el caso en el que yo tengo un producto triple, porque yo allá tengo un producto doble, pero ¿qué pasa con el producto triple? Con el producto triple tengo que tener la misma lógica que en el doble. Tengo que saber quién está primero, quién está segundo y quién está, en este caso, tercero, para después ir dando vuelta al orden. Entonces, esto va a ser inversa de C por inversa de B por inversa de A, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un producto triple, sale así. ¿Por qué? Porque yo puedo, si ustedes
lo desconfían, digamos, tomen estas dos asociadas. Hagan A por B asociado con C. Entonces, este bloque sería como una primera matriz y este como la segunda matriz. Entonces, todo esto sería lo primero y esto lo segundo. Entonces, ¿quién saldría primero? La C. Y después de este bloque, cuando hagan la inversa de A por B, ¿quién va a salir primera? La B y después la inversa de A. Entonces, por eso es que se llega a esta forma cuando uno tiene tres matrices. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el cálculo de la inversa, de la matriz inversa, aplicando el método de eliminación simple de Gauss. Entonces, ojo con esto porque volvemos al sistema. Entonces, supongamos que tenemos esa matriz a la que le queremos calcular la inversa. Entonces, nosotros vamos a recordar la definición de inversa, pero mirando las cosas de esta forma. Fíjense, yo sé, ya esto, yo sé que, a ver acá, me hace falta color más oscuro. Yo sé que A por A a la menos 1 me da la identidad, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? A esta matriz A a la menos 1 y a la identidad las vamos a mirar en función de columnas, ¿sí? Así como la A está en función de columnas, a estas, que son desconocidas, porque esta es desconocida, la voy a mirar como si fuesen tres columnas. La columna X1, la columna X2 y la columna X3. Y a la identidad también la voy a mirar como columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, fíjense, si yo hago esta matriz A, o sea, esta matriz por esta columna, ¿qué me va a dar? Me va a dar esta columna. Cuando yo haga la matriz A por la segunda columna, me va a dar esta segunda columna. Y cuando yo haga la matriz A por la tercera columna, me va a dar la tercera columna de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Se van a plantear tres sistemas, ¿sí? Entonces, esto que yo he puesto acá, si ustedes no lo entienden, hagan un ejemplito. Hagan un ejemplito con esta A y con esta matriz de columnas. Si quieren, para no extendernos, no lo estoy haciendo así, pero por ejemplo, ustedes pongan la inversa como x1 y 1, z1, x2 y 2, z2, x3 y 3, z3. Hagan ese producto de A por esta matriz. Y después trabajen en función de esos ejercicios que se han hecho en las actividades del capítulo 2, el ejercicio 2 o el ejercicio 3, que escribíamos los sistemas como sumas de los múltiplos de las columnas de una matriz. Si ustedes aplican eso, van a llegar a esto que ustedes tienen acá, ¿sí? Entonces, no lo hago en el video para no hacerlo tan extenso, nada más que por eso. Bien, entonces, nosotros vamos a mirar entonces la matriz inversa como matriz de columnas. Si yo hago A por la primera columna,
lo que me va a dar es la primera columna de la identidad. Si yo hago toda la matriz A por la segunda columna, lo que yo obtengo es la segunda columna de la identidad. Y si yo hago A por la tercera columna, me da la tercera columna de la identidad. Que sería esto que ustedes tienen acá, esto que tienen acá y esto que tienen acá. Como las columnas X1, X2 y X3 son desconocidas, se nos plantean tres sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué pasa con esos tres sistemas? Serían esos que están ahí. Esos sistemas que están ahí, tanto acá como aquí, más concretamente, ¿qué es lo que se ve? Se ve que la matriz de coeficientes es la misma. Como la matriz de coeficientes es la misma, son sistemas que se pueden trabajar simultáneamente. Entonces se los trabaja simultáneamente. Acá tenemos las operaciones, escribimos la matriz A y las distintas columnas de la identidad. ¿Y qué pasa? Operamos logrando ceros debajo de la primera fila, pero ¿qué pasa? Ya en ese trabajo se logra la matriz escalonada en este caso. Entonces, una vez que yo logré la matriz escalonada, ¿qué va a pasar? Como la A escalonada no tiene filas nulas, ¿sí? El rango de A es 3, ¿qué va a pasar con esto otro? También va a acompañar. Entonces el rango de la ampliada para cada sistema siempre va a ser 3. O sea que para los tres sistemas yo voy a tener rango de A igual al rango de ampliada igual a 3 y es igual al número de incógnitas. O sea que no voy a tener variables libres. Los tres sistemas van a ser compatibles determinados. Entonces, ahora voy mirando, extraigo la matriz, o sea, extraigo de la matriz ampliada las ecuaciones. Entonces, ¿qué me va a quedar? 3 más I más 3Z igual a ¿qué? A 1. Después, menos 2 tercios I menos 2Z igual a menos 2 tercios. Y acá es menos Z. Bueno, menos Z igual a menos 1 o Z igual a 1. Es lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo efectúe todas las, si ustedes quieren, para no tener problemas, le pongamos el menos y el menos. Entonces, cuando yo haga la sustitución regresiva, encuentro X1. Efectuando lo mismo, si ustedes quieren aquí, ponen menos Z igual a 0. Si ustedes hacen lo mismo para la segunda columna, encuentran la X2. Y si hago lo mismo para la tercera columna, por sustitución, encuentro la X3. Entonces, con esas tres columnas, ¿qué es lo que hago? Directamente las escribo en el mismo orden que las encontré, primera, segunda y tercera, y esa ahora es la matriz inversa. Entonces, yo ahora tengo dos formas de encontrar la matriz inversa. Una forma aplicando cofactores y otra forma aplicando método de eliminación simple de Gauss o sistemas de ecuaciones lineales. Entonces ya tengo dos formas que si a mí me piden por cofactores, yo tengo que hacerlo por cofactores. Si a mí me piden por método de eliminación de Gauss, lo tengo que hacer por método de eliminación de Gauss. Se van a pedir las distintas formas tanto en las actividades como en las evaluaciones. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver unas relaciones que hay entre todos los los términos que hemos usado o temas que hemos usado en este capítulo y en capítulos anteriores, porque ustedes ven que ahora ya hemos relacionado con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, que A tenga inversa, nosotros sabemos que quiere decir que el determinante de A es distinto de 0.
Ahora bien, si el determinante de A es distinto de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Que una forma escalonada de A va a tener forma triangular superior y los elementos de la diagonal son distintos de 0, que es lo que acabamos de ver en el ejemplo anterior. En el ejemplo, cuando hemos resuelto el sistema de ecuaciones lineales, eso que ha pasado ahí, que los rangos son iguales, ¿qué nos lleva? Nos lleva a ver que, voy a irme para atrás un poquito, nos lleva a ver, esta sería la forma triangular que se obtiene, esa T que está ahí, y los elementos de la diagonal son distintos de 0. Entonces nosotros, por las propiedades de determinante, ya estamos en condiciones de decir que el determinante de A es 3 por menos 2 tercios por menos 1. O sea que el determinante de A, ¿cuánto nos da? Este se simplifica con este, nos da 2 distinto de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que existe a la menos 1. ¿Sí? ¿Y qué pasó? El determinante de A es distinto de 0 y entonces todo esto resulta igual entre sí. Entonces, ¿por qué puedo decir esto? Dirán ustedes, ¿cómo? Si usted ahí lo que le ha sacado es el determinante a la escalonada, no a la A. Pero resulta que nosotros tenemos las propiedades de determinante, que las hemos visto en los videos anteriores. ¿Qué decíamos? Que si a una matriz le aplicábamos las propiedades estas, no las propiedades, las operaciones elementales entre filas, los determinantes eran iguales. Eso estaba en una de las propiedades. En este caso son iguales. ¿Por qué? Porque acá, a ver, acá está bien, es el de la escalonada, sí, pero el determinante de la A es igual al determinante de la A escalonada. A ver, vamos a arreglar esto porque si no puedo llegar a confundir. El determinante de la A escalonada es 2. Bien, entonces, ahora el determinante de la A por propiedades es el determinante de la A escalonada y es igual a 2. Entonces ahí implica que el determinante de A es distinto de 0 y esto implica que existe inversa de A. ¿Sí? Así sería el razonamiento. Entonces, recordemos, nosotros cuando aplicamos operaciones elementales al escalonar matrices, podemos usar esto de que a una fila le sumamos o le restamos un múltiplo de otra, lo que implica que los determinantes son iguales, o puedo intercambiar filas. Como acá yo no intercambié filas, solo aplico la propiedad esta de que el determinante de A es igual al determinante de la A escalonada. Si en el camino yo hubiera intercambiado filas, no me quedarían iguales, sino que me quedarían con signos cambiados, o sea, multiplicados por menos 1, cada vez que yo hago un intercambio. Entonces, cuando yo hago dos intercambios, tengo que multiplicar 2 veces por menos 1 y entonces ahí los determinantes quedan igual. Si yo tengo un solo intercambio, tengo que multiplicar una vez por menos 1 o cambiar una vez el signo. ¿Sí? Entonces, por eso yo, cuando expliqué las propiedades de determinante, yo dije, esas dos propiedades nos van a ser muy importantes. ¿Para qué? Para esta situación. Muy bien, entonces vuelvo a lo que habíamos dicho antes.
Entonces, como el determinante de A es distinto de 0, yo ya tengo la seguridad de que la A va a tener una forma escalonada que va a ser triangular superior. ¿Por qué? Porque la A es cuadrada y que al escalonar va a tener los elementos distintos de 0. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué acabamos de ver? Que el sistema que la tiene a la A como matriz de coeficientes tiene única solución, cualquiera sea la H, que también es lo que acabamos de ver en ese ejemplo. Entonces, estas 4 condiciones son equivalentes, es decir, A sí, solo sí, o sea, A tiene inversa, sí, solo sí, el determinante de A es distinto de 0. Sí, solo sí. Toda forma escalonada de A es una matriz triangular superior con elementos distintos de 0 en la diagonal. Y sí, solo sí, todo sistema que la tiene a la A como matriz de coeficientes tiene única solución. Y nuevamente se hace todo el circuito. Entonces, siempre acuérdense de esto. Estas dos propiedades, sobre todo, son muy útiles de aquí en adelante recordar. Otro tema muy importante a tratar es el tema del método de la matriz inversa. Este método es un método que nos va a servir también para resolver ecuaciones lineales, pero solo se podrá aplicar cuando la matriz de coeficientes del sistema tenga inversa, es decir, cuando sea cuadrada y su determinante sea distinto de 0. Entonces, cuando tenga inversa, vamos a estar en las condiciones de la proposición 334, en el punto que se relaciona el ítem 1 con el ítem 4. Si tiene inversa, el sistema A por X igual a H tiene solución. En este caso, A por X igual a B tendrá solución. Y entonces la forma de resolverlo es lo que se llama el método de la matriz inversa. Y nosotros tenemos un teorema que me dice cómo se aplica dicho método. Entonces, el teorema dice, sea el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B, tal que A tiene inversa. ¿Sí? Entonces, la única solución, en función del ítem de acá, el ítem 4, la única solución que existe va a encontrarse así, multiplicando A a la menos 1 por B. Entonces, nosotros vamos a ver la demostración de este teorema, porque es un teorema muy importante y cuya demostración no es para nada compleja. Entonces, entre el sí, porque esto se podría ver como un sí, y el entonces, tenemos dos datos. Un dato es que tenemos este sistema de ecuaciones lineales y el otro dato es que la matriz A tiene inversa. Entonces, esos dos datos serán las hipótesis con las que nosotros trabajamos. Mientras que lo que se debe probar o la conclusión es la tesis. Entonces, para la demostración, nosotros vamos a partir de lo conocido. Lo primero conocido es la forma matricial del sistema. De esta forma matricial, lo que nosotros vamos a hacer es despejar la matriz X, ¿sí? Entonces, fíjense, supongamos que estamos trabajando con números, ¿sí? Si yo trabajo con números, supónganse que ustedes tengan 3x igual a 4. Entonces, para despejar x,
¿Qué es lo que en realidad se hace? Se multiplica a ambos miembros de la igualdad por el inverso de 3. Es decir, que yo multiplico por 1 sobre 3 al lado izquierdo y también multiplico por 1 sobre 3 al lado derecho. Entonces esto se simplifica y a mí me queda x y aparece esto. Queda así, 1/3 por 4, que eso es 4/3. Entonces, uno, ¿qué dice? Se olvida de esto y se olvida, o sea, vamos a ver qué es lo que nos olvidamos. Nosotros nos olvidamos de que todo esto es lo que se está haciendo y vemos esto, que x es 4/3. ¿Y qué decimos? El 3 pasa dividiendo, decimos. Bueno, acá, cuando yo trabajo con matrices, tengo que acordarme de esos pasos que con números me olvido. Entonces, esa es la lógica que nosotros vamos a usar. Vamos a trabajar como se trabaja con números, nada más que yo cuando trabajo con números me olvido de todo lo que hago. Entonces, yo voy a despejar x. Para despejar x tengo que hacer desaparecer a. ¿Cómo la voy a hacer desaparecer? La voy a hacer desaparecer premultiplicando delante de ella ¿por quién? Por la inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? A por x lo premultiplico por la inversa de a, que sería por a a la menos 1. Pero si yo premultiplico a un lado del igual, tengo que premultiplicar, sí, al otro lado del igual. Y como acá lo hice delante, que yo multipliqué delante, acá también voy a multiplicar delante. ¿Por qué? Porque el producto de matrices no es conmutativo, entonces no me da lo mismo multiplicar delante que multiplicar detrás. Entonces, lo mismo que acá. Yo acá no puedo multiplicar y poner la A inversa en el medio, porque este producto no lo puedo romper. Si tengo que agregar algo multiplicando, tiene que ser delante. Entonces, ¿por qué pude hacer eso? Por la igualdad en 1. ¿Y por qué? Porque por H2 yo sé que A tiene inversa, o sea que la puedo emplear a esa inversa. Entonces, ¿qué hago ahora? Ahora asocio la inversa con A y la dejo esa asociativa multiplicando por X. Y del otro lado sigue siendo A a la menos 1 por B. ¿Por qué pude hacer eso? Por lo que tengo en 2 y por la propiedad asociativa del producto de matrices. ¿Qué va a pasar ahora? A la menos 1 por A, ¿quién me da? Me da la identidad. Entonces eso hace que desaparezca la A del lado izquierdo. Pero, ¿qué pasa? Entonces, la identidad del lado izquierdo, eso vale por 3 y definición de inversa, podríamos decir, pero con decir por 3 está bien. Entonces, queda, y por la X me queda X, igual a A la menos 1 por B, que era ¿qué? Lo que yo tenía acá en la tesis. Entonces, fíjense, es muy simple la demostración y nos está diciendo o nos está mostrando formas de despejar en el trabajo matricial. Entonces, en el trabajo matricial yo despejo con la misma lógica que se hace con números, nada más que con números uno ya lo tiene tan incorporado y en los números vale la conmutativa del producto. Entonces, es indistinto por donde yo multiplique. Mientras que en matrices la conmutativa del producto no vale. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado
o mucha atención dónde estoy premultiplicando.